Okay, aquí estamos otra vez. Here we are once again. This is the final layer of the piñata paper mache. As you can see, we've covered all the surface with one layer, quick layer. And all we're doing now is like we did before, is patting it down. We secure the cones on. We don't put it all the way up the cone, just secure them on there. And just rub it with your hands like this and get the paper mache to stick and get the shape on it, because this is going to be your final shape of your piñata. And don't be afraid to turn it upside down and do all sides of this, okay? Lo que estamos haciendo ahorita es, ves que pusimos el paper mache a todos los conos, no lo tienes que poner hasta arriba, nomás aquí el globo donde está el hilo y de esa parte. ¿Quieres tapar la mayoría de esto? Aquí parece que les falta uno más, pero vamos a ver, ¿ves? Y lo que queremos hacer nomás es asegurar que estos no se te caigan cuando estás colgando la piñata, ¿no? Obviamente se van a tumbar con el bastón cuando le pegan, pero ahorita lo quieres asegurar para que sea bien macizo, para que te aguante un ratito, ¿no? Para que no se te desbarate antes que le peguen. Pero así estamos haciendo, nomás así sencillo, para reforzarlo un poquito nomás. Pero ves, ya está listo, este está listo para secar. Y ya que esté listo, le vamos a poner el papel de color para decorarlo, ¿no? Gracias.